Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo, capítulo 15, y vamos a meditar brevemente en esta mañana en los versículos 21 al 28. Esta historia, que es un poco extraña en la Biblia, al principio de la semana mi esposa estaba haciendo su devoción matinal y me llamó extrañada preguntándome por esta historia. ¿Y cómo es que Jesús respondía a esta mujer de la manera que responde? Así es que, después de estar hablando un rato sobre esta historia, ella me dijo, tienes que hacer algún tema sobre esta historia. Y bueno, pensando en qué tema compartiría con vosotros hoy, pues pensé que era un buen tema para compartir, porque tiene que ver con la mesa de la Santa Cena. Así es que desde aquí mando un saludo a mi esposa, que está enferma, no puede acompañarnos. Igual que mando un saludo a todos los enfermos que no pueden acompañarnos, que el Señor esté también en sus hogares y que el Señor pueda bendeciros en este día a todos. Vamos a ir comentando poco a poco el texto. Dice el versículo 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a clamar y a decirle, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Vamos a quedarnos aquí de momento. Fijaros que Jesús está en una zona muy alejada de su zona tradicional. Jesús está en una zona realmente dominada por el paganismo. Está al norte de Galilea, casi a 75 kilómetros al norte de Galilea, fuera del territorio judío samaritano donde él generalmente se movía. Y la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué Jesús se ha desplazado a ese lugar tan lejos, a tantos kilómetros, ha tenido que caminar muchísimo para llegar a ese lugar? ¿Qué ha ido a hacer allí? Fuera del pueblo de Israel, fuera del territorio santo, por así decirlo, tierra de gentiles. Lo único que vemos es que de repente una mujer, no sabemos si hay multitud siguiéndole, si no hay nadie siguiéndole, solo vemos que está Jesús, los apóstoles, y una mujer que les sale al paso y comienza a seguirles y comienza a clamar, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sabemos por el Evangelio de Marcos que esta mujer era griega de origen sirofenicio. ¿Cómo es posible que esta mujer griega de origen sirofenicio esté dándole a Jesús los títulos mesiánicos que ni siquiera en su pueblo se atreven a darle? Le está llamando Señor, Hijo de David, un título que solo se le da al Mesías. Además está reconociendo su estirpe, su procedencia, la procedencia que solo el Mesías podía tener, tenía que ser descendiente directo de David. Y además le llama Señor. Esta mujer debía tener algún tipo de conocimiento especial de quién era Jesús. ¿Sabéis? Esta mujer no solo era pagana, por lo cual vemos que ella no se acerca demasiado a Jesús. Sabe que los judíos no pueden tocar a un pagano a los que le llamaban perros.
despectivamente, porque ellos consideraban que la salvación solo era para los judíos. Además es mujer y además está en contacto con una hija endemoniada. Es decir, todo un cuadro espectacular de impureza, todo un cuadro de pecado. Por eso ella le sigue únicamente manteniéndose a cierta distancia, clamándole a ver si el Señor tiene misericordia de ella y le concede lo que le está pidiendo. ¿Sabéis? Salvo las prostitutas, ninguna mujer podía hablar en público con un hombre. Pero además esta mujer es extranjera, es pagana, es impura. Es impresionante que esta mujer esté dándole a Jesús el título mesiánico que los dirigentes no le quieren dar. Que sus propios discípulos hasta ese momento en el Evangelio de Mateo solo han pronunciado una sola vez. En esta mujer vemos, a diferencia de los dirigentes que solo mantenían desprecio y arrogancia frente a Jesús, en esta mujer vemos reverencia y fe. Y era pagana, no creyente. Ella dice: ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Fijaros que esta mujer no está pidiendo ni siquiera para ella misma. Está pidiendo que el Señor obre de una manera maravillosa en la vida de su hija. Y ella cree que con que el Señor diga algo, pronuncie o ordene a los demonios que dominan a su hija que salgan, esos demonios, aunque sea a distancia, van a obedecer su orden y van a salir. Pero lo que más llama la atención de este relato es que Jesús aparentemente ignora a esta mujer. Es como si no gritara, como si no fuese siguiéndoles. Simplemente, dice el texto, pero Jesús no le respondió palabra. La está ignorando. Está caminando, sigue con sus discípulos están pendientes a ver qué es lo que va a pasar. La mujer sigue gritando ahí detrás. Y parece que siguieron un buen trecho del camino mientras la mujer clamaba y Jesús la ignoraba. ¿Os parece una actitud normal en Jesús? Jesús no actuaba así generalmente. ¿Por qué está actuando así? ¿Qué está esperando? ¿Qué está buscando? ¿Qué quiere mostrar? ¿Qué lección quiere dar? Porque detrás de esta actitud extraña hay una lección que Él quiere darnos. Que quería dar a sus discípulos en aquel momento, que quería dar a todo el pueblo judío orgulloso y arrogante, que pensaba que solo ellos tenían la salvación y se mantenían encerrados en sus muros y miraban despectivamente a todos los que les rodeaban. La pregunta es si esa actitud puede ser la mía también. Si esa actitud puede ser la de nuestra iglesia. Y Jesús, de alguna manera, se está sumando a esa actitud para dar una lección. Porque todo en esta historia es una increíble lección. Los discípulos ya no aguantan más tantos gritos, tantos lamentos. Y finalmente dice, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Ahí entendemos la posición de la mujer, iba detrás a cierta distancia. Los discípulos se acercan y le dicen, despídela. Despídela, porque nos está molestando. ¿Sabéis?
ella está pidiendo misericordia y los discípulos no tienen misericordia. Ella está pidiendo compasión y los discípulos no tienen ni el más mínimo ápice de compasión por ella. Esa mujer es una molestia y hay que librarse de las molestias. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos así? ¿Cuántas veces buscamos librarnos de alguien que nos molesta? ¿Cuántas veces buscamos apartar de nosotros los problemas, apartar de nosotros a aquel que nos está pidiendo ayuda? ¿Cuántas veces pasamos por al lado de personas necesitadas en la calle y no les hacemos ni caso? ¿Cuántas veces el necesitado es mi propio hermano, la propia iglesia? Y yo paso. Incluso a algunos parece que nos molesta que nos pidan ayuda. Estos discípulos no parecen discípulos de Cristo. Parecen judíos recalcitrantes que creen firmemente lo que su nación hasta ese momento ha venido predicando, que la salvación solo es para los judíos. Así es que, ¿qué viene a pedir esta mujer? En ese momento, en el versículo 24, Jesús parece que se suma al pensamiento de los discípulos y les dice a ellos: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Parece que le está dando la razón. Jesús está sumando sus pensamientos. Así es que Jesús sigue ignorando a esta mujer. Y fijaros que él dice a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, mi misión salvífica solo es para el pueblo de Israel. Mi misión salvífica solo es para el pueblo de Dios, especialmente para aquellas ovejas descarriadas del pueblo de Dios. Y recordad que la oveja es un animal que representa al pueblo de Dios en la Biblia, un animal puro, que también representa al propio Jesús. Nosotros también somos esas ovejas. Finalmente, la mujer corre más, los adelanta y se arrodilla ante Jesús. Posiblemente se tira al suelo llorando, porque la palabra postrarse es casi tirarse larga en el suelo llorando. Le bloquea el camino y le pide y le dice: Señor, socórreme. La verdad es que cuando nosotros leemos esta historia, lo único que tenemos ganas es que Jesús le diga: pues sí, ahora mismo. Pero Jesús sigue haciéndose el duro y sigue manifestando una frialdad no vista en ningún otro texto de la Biblia. Y frente a ese ruego tan espectacular, Señor, socórreme, la dureza de Jesús nos parece desgarradora e insultante. Realmente está comportándose como se comportaría cualquier judío, y en este caso incluso sus discípulos. Y ahora Jesús le lanza una frase que hubiera desanimado a cualquiera de nosotros. Porque lo que hablábamos con mi esposa es cómo es posible que Jesús pronuncie esta frase. ¿Cómo es posible que Jesús diga esto a una mujer que está desesperada, que está intercediendo por otra persona, por otra hija, que está atormentada por los demonios, que está llorando y suplicando, que posiblemente lleva caminando con ellos mucho tiempo, tanto que ha hartado a los discípulos? Y Jesús termina con esta frase lapidaria diciéndole:
¿no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros? Lo tenéis en el versículo 26. Fijaros que el pan de los hijos era una referencia al propio Jesús, a su palabra, a la salvación, a todas las bendiciones que Dios derramaba sobre su pueblo. Y Jesús pone un cuadro parecido a este. Hay una mesa, el Padre, los hijos, en torno a la mesa, y están comiendo. Y por ahí hay algún perrillo, ¿verdad?, que está intentando que le den algo. Y Jesús le dice, no está bien el pan de la mesa dársela a los perros. Así es que Jesús realmente está reproduciendo un cuadro que se veía constantemente. Mis hermanos, esta mujer, Jesús sabía que era capaz de resistir la prueba que le estaba poniendo. ¿Sabéis? Realmente, por la respuesta de esta mujer, sabemos que los kilómetros que recorrió Jesús los hizo para buscar a esta mujer. Seguro que no los hizo por otra cosa nada más que para ir al encuentro de esta mujer y para dar una lección fenomenal a sus discípulos. Porque él sabía que esta mujer resistiría cada una de estas frases, resistiría esta dureza, resistiría todo absolutamente con tal de salvar a su hija. Y esta mujer contesta con una sabiduría que tuvo que serle inspirada por el cielo. Porque esta mujer, muy lista, nota que Jesús no ha usado el término griego con, que es perro, perro común, un perro vagabundo, un perro de esos que está por ahí por la calle. Ese sería un término griego. El término griego con respondería a ese tipo de perro, sino Jesús usa el término cunarios. No es un perro cualquiera, es un perro doméstico, es un perro de la casa, es una mascota, esa mascota que todos queremos, y esa mascota que viene y a veces, como yo tengo a mi perra que se llama Luna, ¿verdad?, viene y está siempre dando vueltas por alrededor de la mesa y pendiente a ver si cae alguna migaja, ¿verdad?, alguna cosa, y ella responde al sonido y a la vista y al olfato. Y a veces se te apoya aquí en la pierna y moviendo el rabito te dice, dame algo, dame algo. Y qué difícil es resistirse. Qué difícil es resistirse. Así es que Jesús está empleando un término para esta mujer, la está llamando perro doméstico, un perro mascota. Y él dice, entonces, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros de la casa o a los perros mascota. Y ella dice, versículo 27, sí, Señor. Fijaros que esta mujer podía haber dicho, bueno, ya vale de insultarme. Ya vale. ¿No te parece que ya me estoy humillando muchísimo? ¿No te parece que ya he hecho bastante? ¿Qué más quieres? Esta mujer admite el insulto, entre comillas, admite el insulto y le dice, sí, Señor. Se humilla más todavía y dice, pero aún los perros, esos perros de la casa, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sabéis? Y aquí las migajas, nosotros no lo entendemos bien porque comemos con cuchillo, tenedor, cuchara, servilletas, todas esas cosas bien puestas en la mesa. Pero en aquella época no había nada de esto, no había ni cuchillos, ni tenedores, ni cucharas, ni siquiera servilletas. Y lo único que había eran hogazas de pan, grandes en la mesa, finas, sin levadura, igual que el pan que hay aquí hoy, el vino, el mosto, por supuesto,
¿Y qué hacían con ese pan? Pues cada comensal cogía un trozo de ese pan y lo usaba de cuchara, de tenedor, con ello, con la mano, metían en el plato, usaban el trozo de pan como base y se lo llevaban a la boca. Y la mayoría de veces no comían el pan, sino que una vez el pan estaba demasiado mojado, lo tiraban al suelo. Y cuando se manchaban mucho los dedos, como no había servilletas, cogían esos panes y lo usaban como servilleta para limpiarse los dedos y lo tiraban al suelo. ¿De qué se nutrían los perrillos que había alrededor? De esos panes que no querían los hijos que estaban en la mesa. Fijaros qué lección tan espectacular está dando esta mujer. Está diciendo que realmente los hijos no aprecian el pan que tienen, que es Jesús. No aprecian el perdón que Jesús ha venido a ofrecerles. No aprecian el ministerio de Cristo. No aprecian nada de lo que tienen en su mesa. Y que ella se conforma con unas poquitas bendiciones, solo con unas migajas, con tal de coger alguna de esas migajas. Una pequeña migaja que ella sabe que si Cristo se la da, salvará a su hija. Y ella se aferra a esa esperanza. Ella se aferra. Ella no niega ser una perrita extranjera. Y fijaros que además, con la connotación de ser una mujer todavía, es más terrible lo que Jesús está diciendo. Pero ella cree que Jesús puede tener misericordia y amor también con los que no son de su pueblo. Y es el primer texto en el Evangelio que nos muestra a Jesús dándole las bendiciones que ha venido a traer a su pueblo, dándoselas a una mujer pagana, a una mujer que en principio no forma parte de su pueblo. Así es que esta mujer, para conseguir esas bendiciones, se humilla. Y tiene una fe como una catedral de grande. Mis hermanos, nosotros hoy tenemos una mesa. Tenemos el pan, tenemos el vino. Y tenemos la misma desesperación, posiblemente muchos, que la que tenía esta mujer. A lo mejor no estoy yo afectado, pero estoy pidiéndole al Señor por un hijo. Estoy pidiéndole por un familiar que está gravemente enfermo. Estoy pidiéndole porque el Señor salve a mi esposo. ¿Qué voy a hacer? Jesús me invita a venir a la mesa. Ni siquiera está dejando que yo tome los trozos que caen de la mesa. Me está invitando a venir a la mesa. Me está pidiendo que yo venga. Que Él quiere tratarme como un hijo. Como ese hijo pródigo que quizás un día se fue, pero que ahora puede volver a esta mesa. Mis hermanos, no nos comportemos como los discípulos se comportaron. Porque recordad que lo primero que yo tengo que hacer antes de venir a esta mesa es sentir por mi hermano, por mi hijo, por mi familia. ¿Qué tengo que sentir? Tengo que sentir misericordia, compasión, rogar al Señor por esa persona. Si esta mujer se humilló aguantando cosas que Jesús pronunció para mostrarles a sus discípulos cuán grande era su desprecio, cuán grande era su terrible pecado al despreciar a las personas que buscaban desesperadamente la gracia de Cristo. Si Jesús buscó tocar su corazón, mis hermanos, ojalá esta historia logre tocar también nuestro corazón. Y si hay cualquier orgullo, cualquier dureza en nuestra vida, recordemos a esta mujer.
Esta mujer, por más que la despreciaron, por más que la insultaron, siguió detrás de Jesús, postrándose a sus pies hasta que recibió la bendición que había venido a buscar. A lo mejor hemos recibido algún insulto nosotros también, dentro de la iglesia, de algún discípulo. ¿Y eso me va a impedir venir a esta mesa a comer el pan? ¿O tendré como esta mujer que humillarme, ir a ese que me ha ofendido y decirle, aunque sea un trocito de pan caído de la mesa, ¿quieres que lo compartamos? ¿Me permites que nos lavemos los pies juntos y arreglemos esta situación? Yo creo, mis hermanos, que más humillación que tuvo esta mujer no la vamos a tener nosotros. Así es que con todo este cuadro y esta historia, el Señor me dice lo que ocurre en torno a esta mesa. Si hay alguien que yo considero un perro porque me ha faltado gravemente, el Señor me dice también es merecedor del pan de esta mesa. Si yo lo desprecio hasta el punto de decir, Señor, que se marche, no lo quiero en la iglesia y si no me marcho yo, pues entonces no he entendido nada de lo que es la misericordia y la compasión. El Señor nos ofrece compasión a todos. Al que se ha sentido insultado, como el que ha recibido el insulto, y nos pide que vengamos a esta mesa, que acudamos a Él, que pongamos a sus pies todo, como esta mujer cayó a sus pies, y tengamos la seguridad de que el Señor nos dirá lo mismo que le dijo a esta mujer. Entonces respondiendo Jesús dijo, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde ese mismo momento. Mis hermanos, queremos ser sanados, queremos ser limpiados, queremos que nuestros familiares sean limpiados, sanados, queremos llevarlos a los pies de Jesús. Pues entonces el primer paso que yo tengo que dar es humillarme, tener fe en Cristo, no dejar de pedir. Y finalmente, Jesús nos dará aquello que estamos pidiendo. El Señor dice, hágase contigo como quieres. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué anhelo tenemos en nuestro corazón? ¿Queremos ser perdonados? Acudamos al Señor. ¿Queremos reconciliarnos con otra persona que nos ha faltado gravemente? Acudamos a Jesús y pidámosle la fuerza para humillarnos como Él se humilló, como se humilló esta mujer, y poder reconciliarnos con aquella persona que nos ha faltado gravemente. ¿Sabéis? Solo cuando hagamos esto seremos sanados. Solo cuando hagamos esto seremos limpiados. Solo cuando hagamos esto, el gozo y la paz y la sanidad reinarán de nuevo en nuestra vida y podremos disfrutar del cariño, el amor, la reconciliación con nuestros hermanos. Yo os invito, mis hermanos, a que en esta mañana acudamos al Señor, acudamos a esta mesa, porque el Señor nos ofrece el pan, que es su propia vida, su propio cuerpo, su sangre, para que hoy podamos ser completamente reconciliados con Él. Y para que, en vez de comportarnos como aquellos discípulos que decían que se marche, podamos comportarnos como verdaderos discípulos, que den un abrazo maravilloso, incluso a sus enemigos, incluso a aquellos que ellos consideran que no tienen posibilidad de salvación. Para Dios todo es posible. Así es que, en reverencia y en silencio, os invito a separarnos momentáneamente para lavarnos los pies.
Las mujeres, las damas de la Iglesia, será abajo en el hogar de jóvenes, donde podrán proceder al rito del lavamiento de los pies, y los hombres lo tendremos aquí, arriba, justo encima, en el local que hay pasando por este pasillo. Llegaremos a este local en el primer piso. Y también, como somos muchos ahí, podremos usar el segundo piso, un gran salón que hay nuevo ahí. También ahí podréis subir los hombres para proceder al lavamiento de pies. Mis hermanos, esta vez no va a haber lavamiento entre matrimonios. ¿Sabéis? Hay iglesias que lo hacen siempre. Nosotros no queremos hacerlo siempre, porque si no hay personas que solamente harían el lavamiento de pies con sus esposas o sus esposos. Y esa no es la finalidad del lavamiento. El lavamiento es para arreglar problemas, si los ha habido. Si no los ha habido, pues con cualquier hermano. Pero el lavamiento nos permite establecer lazos, unidad con personas que no conocemos o con personas que nos han posiblemente dañado. Con la esposa tengo todo el día para estar con ella y arreglar las situaciones. Con esas otras personas, a lo mejor solo tengo ese momento para arreglar la situación que permitirá que mi vida se encauce de nuevo hacia el reino de los cielos. Así es que hacemos alguna vez, nada más, una vez sí, una vez no, el lavamiento de pies entre matrimonios. Mientras tanto, lo haremos las mujeres abajo, los hombres arriba. Que el Señor os bendiga e intentemos mantener la reverencia que merece este lugar a aquellos que no vayamos a participar. Y recordad que los niños tendrán su historia también en este momento.